La promesa de Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: «No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón». Bienvenidos amigos de Jesús, es una bendición, como cada día, tener la oportunidad de encontrarnos para compartir palabra de nuestro Dios. Y estamos comenzando a través del Nuevo Testamento a analizar las experiencias de los personajes bíblicos que nos traen enseñanzas para nuestros tiempos, para nuestra vida, para edificación de nuestra fe, de nuestra esperanza, para que nuestra comunión con nuestro Dios y Padre sea fortalecida día a día. Y hoy nuestro personaje bíblico no es uno, sino que son dos, porque es un matrimonio, y lo encontramos allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 7. Versículo 5 menciona que había un sacerdote llamado Zacarías y su mujer de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Este matrimonio, Zacarías y Elisabet, eran descendientes de Aarón, eran de la familia sacerdotal. Versículos 6 y 7 dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Analicemos un poquito lo que vemos aquí de este matrimonio de Dios. Eran hijos fieles, eran hijos que habían servido al Dios del cielo, en especial Zacarías como un sacerdote que se acercaba según los tiempos que le correspondía para ofrecer incienso, para interceder delante de Dios por el pueblo, para clamar por la venida del Redentor. Se mencionan características de ellos en el versículo 6 diciendo de que eran justos delante de Dios. Y ese es el detalle que yo quiero remarcar, mis queridos amigos y amigas de Jesús. Estas reflexiones las denominamos en su presencia. Y la idea, el propósito, es que nosotros podamos entender lo que significa y la relevancia que tiene vivir en la presencia de Dios. Y aquí tenemos a Zacarías, a su esposa Elisabet, viviendo en la presencia de Dios como personas justas, justos delante de Dios. Ellos habían entendido claramente que sus relaciones, sus negocios, sus ocupaciones y actividades, todo propósito, todo plan que tuvieran, tenía que ser conforme a los planes de Dios y con la seguridad y la convicción que estaban ante la presencia del Eterno. También se menciona allí que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Algo para tener en cuenta aquí. Cuando tú decides ser fiel a Dios, cuando tú decides caminar en los principios de Dios, vas a tener en cuenta sus mandamientos. Y el detalle en este texto bíblico que leímos es que ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Y si tú quieres conocer todos los mandamientos de Dios, tienes una expresión clara, definida, allí en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Los mandamientos que Dios ha dejado, el decálogo para la humanidad. Pero dice que no solamente eran fieles y irreprensibles en los mandamientos, sino también en las ordenanzas del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre mandamientos y ordenanzas? Las ordenanzas tenían una aplicación temporal, cultural, como por ejemplo la actividad que tenía Zacarías como sacerdote en el templo. El templo iba a tener un propósito conforme a la voluntad de Dios hasta la llegada del Mesías. Esas ordenanzas que estaban prescritas allí tenían tan solo una aplicación cultural para el pueblo de Israel, quienes eran los que llevaron adelante el ministerio sacerdotal, como también una aplicación temporal, ya que con la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, esas ordenanzas tendrían aplicación en él y cesarían.
En cambio, los mandamientos de Dios no son culturales, son para la humanidad y no son temporales, sino que son eternos. Y a través de este matrimonio, nuestro Dios nos está enseñando acerca de cómo en nuestro tiempo también necesitamos ser irreprensibles en todos sus mandamientos, como asimismo también justos delante de Él. Claramente, mis hermanos, verdaderos hijos de Dios, Zacarías y Elisabet, aunque en el versículo 7 dice, pero no tenían hijo, ya que se menciona allí que Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y allí aparece un pero, y el pero siempre es negativo. El pero es que algo falta. Y justamente en el versículo 6 menciona cómo eran ellos, personas intachables, personas entregadas a Dios, personas que servían al prójimo, personas dedicadas a darse por las personas. Aunque en el versículo 7 dice, pero no tenían hijo. Y pareciera ser que la falta de un hijo a lo largo de ese tiempo de vida, de matrimonio, parecía como que le restaba una felicidad a sus vidas, a su hogar. Y esto demuestra, amigos queridos, que de este lado del sol la felicidad no es plena, que podemos ser fieles a Dios, pero aún así puede que algo falte. Y quizás eso que falta es porque Dios por alguna razón lo permite, porque alguna enseñanza tendremos que aprender. Pero no obstante, tenemos promesas en su palabra, tenemos seguridad de que si nos acercamos al trono de la gracia, Dios puede obrar con su misericordia, puede obrar sus milagros. Y su promesa es, no perdáis pues vuestra confianza, porque tendrá grande galardón. Mis queridos amigos y amigas de Jesús, al igual que Zacarías y Elisabet, que nosotros también podamos confiar en nuestro Dios y aunque falte algo, seguir confiando en nuestro Padre Celestial, seguir teniendo la actitud de vivir una vida conforme a sus principios, siempre con confianza en su presencia.